El relato comienza con una rutina inmutable, la misma que se ha repetido sin fallo por un número desconocido de días. El despertador marcaba las 7 a.m. El café tenía el mismo aroma. Y el periódico del día anterior siempre se encontraba en el felpudo. La víctima se despertaba con una memoria y informada de un pasado que ya había sucedido. Sabía lo que iba a pasar. Pero su cuerpo y su mundo se habían reiniciado a un punto fijo. El hombre había descubierto la anomalía hace meses. Cada vez que su cuerpo entraba en sueño profundo, su memoria de largo plazo se borraba y se restablecía a la mañana de un martes específico. El día cero, sus acciones, sus logros y sus fracasos se disolvían con la noche, dejando solo el conocimiento fresco de su intento anterior de escapar del ciclo. La anomalía del olvido circular era sutil. El mundo exterior continuaba, pero el mundo interior del hombre estaba estancado. Intentó dejar notas, grabar videos, e incluso tatuar advertencias en su propio cuerpo, pero al despertar, el papel estaba en blanco. Los archivos de video desaparecidos y la tinta del tatuaje revertida en su piel. La única cosa que se mantenía era la sensación de fracaso y el conocimiento tácito de la repetición. El hombre, sabiendo que su vida era una historia desechable, realizaba la misma rutina matinal: ducha, café, periódico ignorado, con una precisión dolorosa, sabiendo que la energía de su voluntad se estaba gastando inútilmente. El verdadero horror de la anomalía no era la repetición del día, sino la condena de la conciencia. El hombre estaba condenado a ser el único guardián de un tiempo que no existía, reviviendo perpetuamente el mismo momento inicial, con la certeza de que su existencia era un secreto inútil que nadie, ni siquiera él mismo, en la mañana siguiente, podría recordar. El día cero fue identificado como un martes aparentemente insignificante en el calendario. El hombre, que inicialmente creyó sufrir de una amnesia extrema, tardó semanas en comprender el patrón inmutable. Al despertarse, la hora siempre era las 7 a.m. El sol estaba en el mismo ángulo, y todos los objetos personales que pudieran registrar el paso del tiempo, como diarios o calendarios, se revertían a su estado de ese martes. No era un bucle temporal donde el mundo repetía su día, sino una anomalía que borraba la historia personal del individuo. Los primeros días después de la comprensión fueron de pánico y experimentación brutal. La víctima intentó dejar pruebas irrefutables de su conciencia. Grabó mensajes de voz explicando el ciclo, rompió objetos caros y pintó advertencias llamativas en las paredes de su apartamento. Cada noche, la anomalía del olvido circular limpiaba el lienzo. Las grabaciones se volvían ruido estático. Los objetos rotos se restauraban a su forma perfecta. Y las pinturas desaparecían, dejando las paredes inmaculadas. El terror de la anomalía residía en su poder de negación. El hombre podía existir y actuar, pero esas acciones carecían de cualquier consecuencia permanente. Su vida se había convertido en un guión reescrito por una fuerza invisible cada noche. Los investigadores del caso teorizaron que el hombre había sido desconectado del flujo cósmico del tiempo, condenado a una existencia donde solo el presente inmediato era real, y el futuro no podía ser grabado por su propia conciencia. Capítulo 1. La geografía de la prisión, interacción social. Convencido de que el ciclo era solo una anomalía personal, el hombre intentó desesperadamente involucrar al mundo exterior en su pesadilla. En uno de los primeros días repetidos, confrontó a vecinos, amigos y colegas de trabajo, gritando sobre el olvido circular y la condena de su despertar. Sus reacciones eran siempre las mismas: sorpresa, confusión y la inmediata negación de haber hablado con él el día anterior. Pronto se dio cuenta de que los demás individuos no estaban atrapados en el ciclo. Sus días continuaban normalmente. Para ellos, el hombre era simplemente alguien que, en ese martes específico, había tenido un colapso repentino. El hombre percibió que la anomalía no había capturado el tiempo, sino la estructura de su propia conciencia dentro del tiempo. El experimento social más doloroso fue con la persona que más amaba. En un ciclo, el hombre pasó el día intentando probar el amor y la verdad del ciclo, con la esperanza de que el vínculo pudiera trascender el reset. Al día siguiente, la persona amada lo saludó con la misma distancia habitual, la memoria de los sentimientos y las conversaciones de la víspera completamente borrada. La agonía de esa pérdida
se convirtió en el motor de su terror. La anomalía no solo destruía sus acciones, sino también el significado de todas sus relaciones. Estaba condenado a revivir las interacciones sin la posibilidad de construir un futuro emocional duradero. Su existencia era de invisibilidad. Cosa. En ciclos subsecuentes, el hombre intentó probar los límites de su influencia en el mundo. Con el conocimiento del futuro inmediato, ejecutó actos de heroísmo y de destrucción, salvando vidas de accidentes previsibles y cometiendo infracciones que sabía que serían borradas por el sueño, a pesar de sus acciones radicales. El mundo se reajustaba perfectamente para mantener el día cero intacto. Una víctima rescatada de un accidente de tráfico volvía a la misma ruta peligrosa. Al día siguiente, un objeto robado regresaba a su lugar, sin que nadie registrara su ausencia. El universo estaba negando la validez de las acciones del hombre. Esta negación absoluta provocó una profunda disociación psicológica. El hombre comenzó a ver el mundo como un escenario de cartón, poblado por actores que repetían el mismo guión. Él era el único con libre albedrío. Pero un libre albedrío sin ninguna trascendencia. La prisión no era geográfica, sino biopsíquica. Los investigadores del caso teorizaron que la anomalía podría ser el resultado de una exposición, un evento cuántico, que había separado la conciencia del hombre del flujo principal de la realidad temporal, forzándola a rebobinarse a su estado inicial con cada ciclo de sueño profundo. La única esperanza que le quedaba era permanecer despierto. Evitando el reset, el hombre se sometió a una privación de sueño extrema. El dolor físico era inmenso, pero el terror de perder su historia y su humanidad era peor. Logró estirar su día por casi 96 horas antes de que el cuerpo cediera. El despertar después de la privación del sueño fue el más traumático. El reloj, por supuesto, marcaba las 7 a.m. Pero la memoria fresca de su lucha de 4 días se convirtió en la prueba más cruel de que el ciclo era inevitable. El hombre estaba condenado a revivir la misma mañana, sabiendo que la única liberación era la anulación total de su mente. Capítulo 2. La desesperación de la rutina, tras el fracaso de la privación del sueño. El hombre entró en una fase de aceptación nihilista. Dejó de luchar contra la anomalía y se concentró en la única cosa que no se reiniciaba: el conocimiento acumulado de los ciclos. Su objetivo ya no era escapar, sino entender la naturaleza exacta de su prisión. Comenzó a utilizar cada día para el aprendizaje extremo. Aprendió idiomas complejos, dominó instrumentos musicales y estudió física teórica, sabiendo que el conocimiento técnico sería borrado, pero la habilidad y la comprensión subconsciente podrían quedar grabadas. Al despertar, no podía hablar chino, pero su mente percibía patrones más rápidamente. Esta nueva rutina, aunque intelectualmente estimulante, aceleró su deterioro emocional. La sensación de que su conocimiento era una mentira personal y que el mundo lo veía como un simple éter sin historia lo llevó a la autodestrucción controlada. En ciclos consecutivos, el hombre se sometió a excesos físicos que de otro modo lo habrían matado. Consumió sustancias prohibidas, se infligió heridas superficiales, sabiendo que la mañana siguiente lo curaría todo. El cuerpo se convirtió en un borrador de carne, sometido a abusos sin consecuencias. Sin embargo, la anomalía era más insidiosa de lo que parecía. Aunque las heridas físicas se curaban, el trauma neurológico y psicológico de la repetición no se borraba. El hombre se despertaba física y mentalmente fatigado, con el shock de los abusos anteriores, aún sin recordar los actos específicos. Los investigadores del caso, que revisaron los archivos recopilados después de la desaparición final del hombre, notaron un patrón de escritura frenética en los últimos diarios. El hombre había pasado a escribir sobre un tercer actor en el ciclo, una entidad que él creía que estaba observándolo y permitiéndole repetir el día. La paranoia creció. El hombre empezó a sospechar que la anomalía no era un simple bug temporal, sino un mecanismo de tortura diseñado. La repetición no era aleatoria, era un castigo por un evento que él había olvidado haber cometido. Un error en el día cero que el universo quería que sufriera eternamente. En un ciclo particularmente oscuro, el hombre se enfrentó al único elemento que no podía reiniciar: el dolor psicológico puro de saber que su vida era una farsa. Intentó anular la anomalía a través de una anulación biológica total de su conciencia, buscando la muerte
antes de irse a dormir. El intento falló. El cuerpo fue encontrado en el día 0 con signos de trauma, pero vivo. La anomalía no solo curaba, sino que también rescataba a la víctima de su propia liberación. El cofre de la vida del hombre no se podía cerrar. El capítulo final narrará el momento en que el hombre, exhausto y sin esperanzas, dejó de luchar y se rindió al ciclo, convirtiendo su existencia en un espectro de la rutina, condenado a la eternidad de la irrelevancia. Capítulo 3. La rendición y el fantasma tras el fracaso de todos sus intentos por romper o anular el ciclo. El hombre entró en la fase final, la rendición total. Abandonó los experimentos. Dejó de intentar dejar notas y aceptó la irrelevancia de sus acciones. Su vida se convirtió en una repetición perfecta del día 0, realizada con la precisión de un autómata. El hombre se convirtió en un fantasma de sí mismo. En el exterior, parecía un individuo normal, viviendo su día, pero en su interior, llevaba la carga de la eternidad, inútil, sabiendo que cada sonrisa, cada palabra, cada paso dado sería borrado al primer toque del sueño profundo. Ya no buscaba interacción. Cuando hablaba con otros, lo hacía con un guión preestablecido, utilizando las mismas frases y las mismas respuestas que ya sabía que provocarían las reacciones esperadas. Había aprendido el libreto de su propia prisión y lo recitaba con un vacío emocional profundo. La anomalía lo había despojado de su identidad progresiva. No podía formar nuevos recuerdos a largo plazo, por lo que su personalidad se atascó en la del hombre que era en la mañana del día 0. La persona que luchaba y se desesperaba existía por un solo día, para luego ser reemplazada por su yo más simple y vacío. Los investigadores del caso, al reconstruir sus últimos meses, a partir de archivos externos, notaron que sus compras y sus movimientos se volvieron perfectamente idénticos día tras día. Compraba los mismos artículos, visitaba los mismos lugares y se acostaba a la misma hora exacta, como si su libre albedrío hubiera sido suprimido. El terror de la víctima se transformó en una calma perturbadora. La falta de consecuencias le otorgó una libertad irónica. Podía actuar sin miedo a las repercusiones. Pero la ausencia de miedo despojó a sus acciones de cualquier significado o emoción. En este estado de rendición, el hombre comenzó a observar la anomalía desde una perspectiva más fría. Se dio cuenta de que la fuerza que reiniciaba su memoria o era malévola, era indiferente. Simplemente corregía un error, devolviendo la conciencia a su estado inicial, sin preocuparse por el dolor infligido. La última acción registrada en sus archivos de vida fue un intento de transmitir el ciclo. En su último día conocido, el hombre dejó un mensaje cifrado en un lugar público, un patrón de números que, si se repetía, podría alertar a otro individuo. No buscaba la liberación, sino un compañero para su condena. El misterio final es por qué el olvido circular se detuvo. Los archivos indican que en un día, que debería haber sido el día 0 una vez más, la víctima desapareció sin dejar rastro. Su cama estaba vacía y el despertador seguía marcando las 7 a.m. Pero el ciclo se había roto. La conclusión no oficial es que, al rendirse por completo, el hombre finalmente se volvió tan irrelevante que el universo lo liberó. O quizás, al volverse un fantasma tan perfecto, se integró en el propio ciclo, convirtiéndose en parte de la rutina inmutable del día 0. El terror del ciclo inevitable había terminado, pero a costa de la propia existencia. Capítulo 4. La teoría de la irrelevancia. El análisis post-anomalía del caso se centró en la pregunta fundamental: ¿por qué la conciencia de este individuo en particular era la única susceptible al olvido circular? La respuesta llevó a los investigadores a formular la teoría de la irrelevancia sobre la causalidad biológica. Esta teoría sugiere que el hombre había alcanzado un punto de estancamiento existencial justo antes del día 0. Su vida carecía de hitos futuros significativos, lo que permitió que su biología fuera fácilmente reciclada por una fuerza anómala que busca la eficiencia temporal. La anomalía no era una prisión, sino una función de limpieza cósmica. El universo, al no detectar una progresión futura única en la vida del sujeto, lo devolvía a su estado de mayor potencial estático. El mismo martes de su vida, se descubrió que todos los objetos en su apartamento que reiniciaban estaban sujetos a un campo de entropía negativa. Es decir, perdían el desorden y la historia adquiridos durante el día.
volviendo a un estado de perfecta inercia de la mañana anterior. Los investigadores notaron que la única forma en que el hombre conseguía dejar una marca duradera era a través de interacciones extremas que afectaban a otros, como los crímenes y los actos de heroísmo. Sin embargo, el universo los borraba con una eficacia aterradora, como si protegiera el flujo de la realidad externa de su conciencia estancada. El mensaje cifrado que el hombre dejó en su último ciclo, que estaba destinado a alertar a otro, nunca fue descifrado por completo. Se teoriza que contenía la fórmula para la estasis perfecta, el código para volverse tan inactivo que el universo ya no necesitaría reiniciarlo. La desaparición del hombre, sin dejar rastro, se interpretó como el logro final de la irrelevancia. Al rendirse por completo a la rutina, se volvió una parte tan inmutable del día cero que su conciencia dejó de ser una variable y fue absorbida por la propia anomalía. La advertencia psicológica es clara. La mente humana necesita un vector de futuro. La pérdida de la capacidad de crear nuevos recuerdos, por lo tanto, nuevas consecuencias, resultó en la anulación existencial del individuo. El terror no es el castigo, es la anulación del propósito. Los científicos que estudiaron el caso sugirieron que el hombre se convirtió en un fantasma temporal, una conciencia que existe en un punto único del tiempo, pero que no puede avanzar. Su cuerpo se había convertido en una pieza de mobiliario en el escenario del día cero. El legado del caso es la pregunta: ¿existe un punto en la vida donde, al carecer de propósito futuro, la biología se vuelve tan redundante que la realidad tiene el derecho de reiniciarla? El secreto del despertar perpetuo es que la vida sin progresión es una condena. Capítulo 5. La advertencia de la conciencia borrada. El archivo del olvido circular concluye con una advertencia severa sobre la fragilidad de la mente humana y su dependencia de la progresión temporal. Este no es un cuento de ciencia ficción, sino un registro de cómo la existencia puede ser negada por una anomalía cósmica. El caso de la víctima nos enseña que el mayor tesoro no son los recuerdos, sino la capacidad de crear consecuencias. La anomalía despojó al hombre de su futuro, y al hacerlo, despojó a su presente de significado. Reflexionemos sobre la soledad absoluta de la víctima, una conciencia que lleva el peso de la historia, sabiendo que nadie más, ni siquiera su yo del mañana, compartirá esa carga. Es la condena de la memoria inútil, la lucha de la víctima por dejar una marca permanente y tatuajes, notas, destrucción, y demuestra la necesidad fundamental de la conciencia de afirmar su propia existencia en el flujo del tiempo. La anomalía fue la negación perfecta de esa necesidad. Se advierte a todo individuo que la inercia mental puede ser el precursor de una anomalía. La falta de propósito y la repetición voluntaria de una vida sin cambio pueden señalar a la conciencia como un candidato ideal para un reinicio biológico. El terror de este ciclo no es el final, sino el eterno comienzo. La víctima estaba condenada a vivir la mañana más simple y sin significado de su vida, una y otra vez, sin la liberación del olvido total. Los archivos de Relato Cero contienen muchos casos de anomalías físicas, pero el olvido circular es un recordatorio de que la psique es la prisión más aterradora que existe. La mente que no puede avanzar está condenada a ser su propio fantasma. La desaparición del hombre no se registró como una muerte, sino como una fusión con el fenómeno. Se convirtió en el eterno espectador del día cero, una parte de la escenografía que nunca cambia. El mensaje de la anomalía es claro: progreso se ha borrado. Nuestra historia personal no es un lujo, es la cuerda que nos ata al futuro. Cuando esa cuerda se rompe, la conciencia flota a la deriva, condenada a volver al punto donde se soltó. El secreto del despertar perpetuo es la aterradora verdad de que el mayor enemigo de la existencia es la irrelevancia. Fin del registro Arch. 12. El secreto del despertar perpetuo. El terror del ciclo inevitable. El archivo sobre la anomalía del olvido circular se cierra en este punto. El caso de la víctima y su condena al ciclo sirve como un severo recordatorio de que la progresión de la conciencia es la única defensa contra la estasis temporal. Este caso no está resuelto, solo fue categorizado. El legado es el de la advertencia perpetua. El mundo está lleno de fuerzas que buscan negar la importancia de nuestras acciones. Debemos afirmar nuestra existencia cada día. Fin del registro detallado del Arch. 2. El secreto del despertar perpetuo. El terror del ciclo
inevitable. Si tuviera que revivir un día, para siempre, ¿cuál elegiría? Deje su respuesta sobre el olvido circular en los comentarios. Y para asegurarse de que su historia nunca sea borrada, suscríbase al archivo Relato Cero y de me gusta a este informe.